Es Doctrina y Convenios 42, 22 al 24. Y entonces lo que vamos a hacer, mientras la lee Missy, subrayar las frases que ustedes identifiquen que nos alertan al pecado, ¿vale? Cuando nos Sí. expliques, Missy. Adelante. Ya. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te llegarás a ella y a ninguna otra. Y el que mirare a una mujer para codiciarla negará la fe y no tendrá el espíritu. Si no se arrepiente, será expulsado. No cometerás adulterio, y el que cometa adulterio y no se arrepienta será expulsado. Muy bien, Missy. Ahora, quisiera preguntar, Luis Amado, ¿cuál creen que sea el motivo de Dios en darnos estas advertencias? ¿Qué piensas? ¿O qué piensa? ¿Alguien más? Si nos... Pues yo creo que, bueno, ya aquí estoy. Sí. Yo creo que Dios nos da esas advertencias para que, no sé, sepamos que debemos de cuidarnos, ¿no? Que debemos de, como no acercarnos como a la orilla de cometer pecados, así como José, ¿no? De salir corriendo y pues mantenernos fuera de esos límites. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué piensa sobre esto que leímos? ¿Por qué el Señor nos da advertencias? ¿O por qué motivo nos da estas advertencias? Específicamente estos versículos. Nadie más. Muy bien. Ahora, de estos mismos versículos, ¿qué verdad podemos aprender? ¿Qué piensas, Melissa Becerril? ¿Qué verdades podemos aprender? Pues yo creo que acerca de la fe, bueno, más o menos lo que decía antes, ¿no? Todas nuestras acciones van a tener consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre en todo. Para tener fe, nosotros necesitamos, pues, hacer oración, necesitamos leer las escrituras, necesitamos alimentarlo. Y si nosotros no lo alimentamos, entonces esa fe puede disminuir e incluso podemos dejar de tener un testimonio. Entonces, siento que es lo mismo a lo mejor con el amor de pareja o cuando te casas, si tú no tienes cuidado con ciertas cosas, porque pues todos tenemos el hombre natural y Satanás siempre va a estar ahí, o sea, nadie está exento de pecar. Y el Padre Celestial nos da estas advertencias porque Él sabe muy bien pues nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y Satanás sabe por dónde atacarnos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer caso a las advertencias del Señor, pues quiere decir que estamos obedeciéndole. Y si dejamos así tantito de obedecerle porque nosotros pensamos que es algo que pues no es tan malo, puede ser que entonces ahí nosotros ya estemos negando nuestra fe o en lo que creemos. Perfecto. Muy bien, Melissa. Me encanta esa parte, llegar a la fe como parejas o como matrimonios para poder de alguna manera mantener este amor, ¿no? ¿Alguien más qué piensa? ¿Qué piensa sobre estos versículos? ¿Qué verdades podemos aprender de Doctrina y Convenios 42, 22 al 24? ¿Qué piensan? Creo que aquí nos está advirtiendo el Señor que Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, a mí pues me recordó que, pues que esto es lo que pasa, ¿no? Y también se me hizo, um, bueno, sí, me recordó que el hecho de que nosotros pensemos en hacer algo
en este caso en codiciar a otra persona, significa que nosotros estamos negando la fe y estamos pecando, porque al final de cuentas el pecado es una negación a la fe en Jesucristo, es la negación a ser puros, a ser dignos. Entonces, el hecho de que lo hagamos, pues significa que pues el adversario ya está ganando terreno en nuestro ser, ¿no? Claro. Y creo que eso sería todo. Y sí, ya. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, Sí, Dari. me gusta mucho que en estos 3 versículos pues está hablando como de la familia. Entonces me gusta porque siento que a través de las escrituras el Señor siempre nos demuestra la importancia que tiene para Él esto. Y entonces pues debería de tener pues, esa misma importancia para nosotros. Y obviamente al nosotros comprender esto, entonces le damos el valor a las cosas que realmente tienen, ¿no? Entonces, no sé, siento que es como la manera en la que también Él nos demuestra amor, porque no es solo como, ok, hagan esto, sino nos dice, ¿no? Como cuáles son las cosas importantes en lo que nos está pidiendo. Muy bien. Perfecto, Dariana. Muy bien, quisiera que leyéramos la siguiente cita del presidente Benson. ¿Cómo ves si nos ayudas, por favor? Gerardo, ¿nos ayudas a leer la cita del presidente Benson? Sí, dice, la plaga de esta generación es el pecado de la inmoralidad sexual. El profeta José Smith dijo que esto sería una causa de más tentaciones, más golpes y más dificultades para los líderes de Israel que cualquier otra cosa. Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. Ahora, ¿de qué manera se aplica la declaración del presidente Benson en nuestra sociedad actual, jóvenes? ¿Cómo se aplica esa declaración a hoy en nuestros días? Pues yo creo que en verdad es una plaga porque no es algo que escuches que pase de vez en cuando, ¿no? Sino que es algo muy, muy cotidiano y pues sí, muy cotidiano y que sucede en gran porcentaje de las personas, ¿no? Y y pues yo creo que también, pues no solo habla de relaciones previas al matrimonio, sino de engaños y otras cosas. Entonces, pues también afecta a la sociedad, a las familias. Entonces, pues efectivamente yo creo que es una plaga. Muy bien, Melissa. Jimena, muchas gracias por ello. Melissa, adelante. Pues es que se aplica, yo creo que es lo que más podemos ver en esta época y en muchos sentidos, porque esta inmoralidad sexual se refleja con la trata de personas, se refleja con los divorcios, se refleja con a lo mejor embarazos no deseados, con enfermedades, con abortos. Entonces, bueno, ya está normalizado, ¿no? Y pensamos que no pasa nada. Y es lo que nos transmiten los medios de comunicación. Sin embargo, hay muchas otras cosas que no vemos el trasfondo. Y todas las cosas que mencionaba al principio, pues están ahí, como la causa es la inmoralidad sexual. Claro. Y me llama la atención que dices, Melissa, la sociedad. De alguna manera ellos han influido mucho, no solamente la sociedad, las redes sociales, ahora la tele, la música, todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Melissa. Dari, levantaste la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, solo es como lo que decía ahorita. Creo que gran parte de que esto sea como una plaga, como decía el presidente, es que la sociedad y pues todo el mundo lo ha normalizado mucho, ¿no? Como bien decía usted, lo vemos en la música, en la tele y en todos lados. Creo que algo que pasa, antes a lo mejor decían como, ok, hay cosas de las que a lo mejor no se hablan porque son tabú, pero creo que algo que pasa actualmente es que en esa búsqueda de intentar tener más información, se van muy al extremo y entonces es cuando las cosas ya no tienen ni siquiera un filtro. Es como, pues entran en la inmoralidad por eso, de que ya no hay como nada que, pues sí, eso como un filtro.
Perfecto, Dariana. Muy bien, jóvenes. Entonces, es literal, es una plaga y considero con la advertencia de los profetas, debemos de tener cuidado en ello. Ahora vamos a leer la siguiente cita, siguiente declaración. Gabriel Álvarez, ¿nos puedes ayudar a leer esto, por favor? Esto viene para la fortaleza de la juventud. Sí, obispo. Dice, la norma del Señor en cuanto a la pureza sexual es clara e inalterable. No tengas ninguna clase de relación sexual antes del matrimonio y sé completamente fiel a tu cónyuge después del casamiento. Antes del matrimonio, no participes de besos apasionados, no te acuestes encima de otra persona, ni toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, con o sin ropa. No hagas nada que despierte emociones sexuales, ni despiertes esas emociones en tu propio cuerpo. Muy bien, gracias, Gabriel. Ahora, ¿de qué manera el conocer esta declaración les ayuda a cambiar su comportamiento ya con su novio o novia o o actuarían cuando tuvieran un novio o una novia? ¿Puedo hablar yo? Sí, adelante, Obispo, Gabriel. ¿sabes? Sí, adelante. Bueno, pues yo creo que eso templa ahora sí que el dominio sobre uno mismo, ¿no? Ya sea varón, ya sea mujer. Y creo que aparte de eso, pues te da una mejor perspectiva de las cosas, porque quizás, pues lo podemos ver hoy en día o por lo menos yo así lo veo en las redes sociales. Hay jóvenes pues sí, hay jóvenes, ya sean varones o mujeres, buscando una relación seria con alguien serio y pues te ponen así como lo que ellos desearan, ¿no? Pero muchas veces creo que pues eso no sucede porque la gente que ellos terminan conociendo pues son pues más del mundo, como diríamos nosotros. Y cuando encuentran a alguien con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros practicamos, pues ellos se asombran a tal grado de que pues o siguen con nosotros o de plano es tanta su impresión, yo quiero imaginar a veces que pues se separan de nosotros porque eso no es lo que buscaban, a pesar de que su publicación dice algo contrario. Entonces yo creo que nos prepara para ser todavía una generación más fuerte que le enseña a su progenie después qué es lo correcto, incluso en una relación amorosa. Muy bien, Gabriel, me gusta esta parte, ¿no? Tener una perspectiva más allá o eterna, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién quiere comentar sobre esto? Sobre esta declaración. ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Cómo les hace cambiar esta declaración su mente o las acciones que ahora llevan o que llevarán cuando tengan quizás un novio, una novia o tienen novio o novia? A lo mejor parece insignificante, ¿no? Dice, no te recargues en las piernas, ¿no? Y entonces, parecía algo tan insignificante, pero dice, evita despertar sentimientos o pasiones, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿No? Queda claro entonces. Perfecto. Sí, Adelante. Quedó claro. Bien. Ahora, si tuvieran la oportunidad de enseñar este consejo a jóvenes de su misma edad o a jóvenes más pequeños, ¿cómo lo harían? Y quizás también a hermanos mayores, solteros. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo enseñarían? Aparte de tener esta declaración, ¿cómo les enseñarían esto? Algunos tienen llamamientos con los jóvenes o algunos son representantes JAS. ¿Cómo enseñarían este principio o esta verdad? pues yo creo que, Sí, y Jimena, creo que es adelante. una opinión muy, muy personal. Y creo que enseñar el principio, pues el principio es el mismo, ¿no? Pero la forma de enseñar, pues puede ser distinta. Y en cuanto a la enseñanza del hogar y la enseñanza de la familia, pues también puede haber más variedad
elementos que les podemos dar, ¿no? Y considerando ay, creo que hay mucho ruido en mi casa, pero considerando el estado del mundo, yo creo que como padres, lo primero que hay que enseñar, les digo, es una opinión muy personal, pero es la educación sexual, ¿no? Enseñar el consentimiento, enseñar que todo lo que conlleva pues todo, y eso hacerlo fundamentado en los principios del Evangelio, ¿no? Yo creo que es necesario que yo jamás digo que no se enseñe la castidad, ni mucho menos, ni que las relaciones sean fuera del matrimonio, para nada. Yo creo que eso hay que tenerlo bien en claro y que sea nuestra asta al momento de enseñar, ¿no? Pero, y eso lo hablo como educación en el hogar, porque pues yo digo que la iglesia no tiene esa responsabilidad de dar la educación sexual, ¿no? La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar este principio, pero pues no, pero eso ya pasa más en el hogar, ¿no? Y yo creo que es necesario enseñar desde ahí y siempre teniendo en cuenta los principios del evangelio, ¿no? Y pues mientras vayan creciendo, pues la conversación es distinta, ¿no? Pero yo creo que a veces no siempre la educación sexual puede prevenir pues muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que se empieza por ahí. Y les digo, es una opinión muy personal. No he leído como algo, creo que salió apenas un artículo de eso, ¿no? En La Leona, de cómo enseñar eso a los hijos, pero la verdad es que no lo he leído, pero yo creo que se inicia por ahí y y pues sí, demostrando, como decía Gabo, una visión eterna, no terrenal, siempre teniendo una perspectiva eterna. Perfecto, Jimena, y me gusta esa parte, ¿no? Enseñar estos principios o verdades en el hogar son fundamentales, no dejar el trabajo a la iglesia, y algo que tenemos que cambiar constantemente. Gracias, Jimena. Saraí, por favor, adelante. Gracias, estoy realmente concuerdo con Jimé. Es verdad, en el hogar es donde, pues básicamente todo lo que tú aprendes es lo que te va a ayudar cuando ya pues eres joven o eres adulto y durante toda tu vida, ¿no? Creo que son las enseñanzas que más se quedan grabadas en tu vida, en tu corazón. Ahorita que dijo cómo enseñarle a los jóvenes, estuve trabajando igual con jóvenes como por 3 años y medio más o menos, y algo que he aprendido y aprendí de ellos es que tanto jóvenes como ya adultos también, pues muchas veces cuando nos explican o nos dicen, pues a veces siento que es algo como que sí lo escuchamos y queda solo así, ¿no? Como en que sí lo escuché y estuvo bien, ¿no? Pero cuando es a lo mejor algún tipo de imagen, algún tipo de video o algo más que se proyecta más allá de las palabras, pues es cuando lo entendemos diferente. Y bueno, se me vino a la mente un video que me pusieron cuando yo era joven, precisamente. Estábamos tratando todos este tipo de temas. Es un video, se llama Enemigos Ocultos. Y ese video siempre se me ha quedado muy grabado, ¿no? Sobre la enseñanza que menciona en ese video. Y que realmente pues es verdad, ¿no? Que puede haber enemigos ocultos que aunque a lo mejor no lo veamos que es tan peligroso como en el video lo menciona, pues sí lo es, ¿no? Y puede ser de esa manera y de muchas más, ¿no? Pero así como dijo Gine, pues así como en lo personal, yo creo que pues ese tipo de mensajes así de esa manera son los que se quedan más grabados. Muy bien, Saraí. Muchísimas gracias. Creo que concordamos en muchas cosas. María Cristalina, adelante, por favor. Gracias, obispo. Pues nada más es como para completar un poquito lo que dicen Jime y Sara. Pues sí, yo siempre he sido como de la idea de eso, o sea, de que la educación con respecto a la sexualidad debe de venir desde el hogar, porque ¿quién mejor que tu familia o las personas que realmente se preocupan por ti para enseñarte acerca de eso? Una de las cosas que yo vi mucho cuando trabajé con mujeres jóvenes era que muchas de las cosas que pasaban con respecto a la ley de castidad, que no creo que sea algo solo de los jóvenes, también debe de pasar dentro de los adultos solteros,
es que muchos de estos problemas se derivan por la ignorancia que tenemos acerca de estos temas. Porque, por ejemplo, en mi casa era como, no, pues no se va a hablar de esto porque pues nada más te voy a meter ideas en la cabeza. Y realmente no es así. Como eso te ayuda a poder saber. Mi mamá siempre nos decía así como, debes de ser inocente del mundo, pero no ignorante. Entonces, yo creo que es como súper importante. Y de hecho, ahorita que Jimena lo mencionaba, en Principios del Evangelio, en el tema de ley de castidad, ahí dice que es responsabilidad de los padres enseñarles a los hijos acerca de esto. Dependiendo de la edad, es la manera en la que se lo vas a enseñar. Digo, no le vas a enseñar a un niño de 3 años algo que no va a poder entender, ¿no? Pero les debes de enseñar como este es tu cuerpo, estas son las partes de tu cuerpo, nadie te las debe tocar, nadie debe hacer esto, tú no debes hacer esto. O sea, dependiendo de la edad de la persona, es cómo se debe hacer. Y no es algo que solo sea, bueno, cuando eres niño o eres adolescente, incluso cuando eres adulto soltero, o sea, yo pienso que debería de haber como esa facilidad de poder acercarte a tus padres, o si no a tus padres. Por ejemplo, en mi caso fue con una de mis cuñadas, que ella misma me dijo, prefiero que vengas y me preguntes a mí, a que alguien te diga algo que no es. Entonces, es importante que tengamos esos lazos de confianza con personas que sabemos que nos van a apoyar para que podamos nosotros vivir de una manera adecuada, pero no siendo ignorantes de las cosas que pasan. Perfecto, me gusta esta parte. Nuevamente insistimos en hacer estos cambios desde el hogar, desde chicos. Sin embargo, siempre tendremos que afrontar esto, y algunos quizás lo afrontaron, algunos no, y algunos han vivido bajo estas verdades, ¿no? Y es importante, ustedes jóvenes, que puedan meditar qué cambios deberían de hacer realmente para poner en práctica los consejos de estas declaraciones, de estas verdades, ¿no? Algunos pues tienen novio o novia, algunos están casados y algunos pues tendrán novio o novia, y entonces tendrán que practicar estas verdades del Evangelio. Y deben de recordar siempre esto y decir, bueno, qué tan importante es, ¿no? No llevarlo a la insignificancia y entonces caer en esa parte de, pues sí, me voy a recargar en sus piernas. Pues sí voy a llegar a esto. Jóvenes, tratar de evitar eso, realmente que haya cambios en sus vidas o en sus actitudes, o bueno, aquellos que estamos casados, bueno, evitar cualquier cosa que se pueda malentender, ¿no? Cualquier error pone en riesgo nuestro matrimonio, aquellos que estamos casados. Entonces, debemos de ser conscientes en ello y tratar de evitarlo. Es algo que debemos de hacer, jóvenes. ¿Alguien tiene algún comentario más sobre esto? Yo, hermano. Adelante, Enrique. Pues sí, concuerdo con lo que dijeron antes de mí, ¿no? O sea, creo que incluso una vez lo platicaba con mi mamá, estábamos platicando del tema y mi mamá me decía como que, pues uno como padre conoce a sus hijos y que sabes que pues ya le enseñaste los principios, ya le enseñaste la iglesia, el camino y todo. Pero pues que cuando sabes que tienes un hijo que es tremendo, pues tienes que ocupar otras herramientas, ¿no? Que cada hijo es diferente y que debes de saber qué herramientas ocupas o qué tipo de conversaciones tienes que tener con cada uno de tus hijos. Que pues incluso como padre tú te das cuenta de la fidelidad que guardan hacia los convenios del Señor o su actitud en la capilla. Y pues eso se me hace algo muy cierto, ¿no? Y creo que también mucho hablaban de la sociedad y de que pues es un tema tabú, ¿no? Y más como en la iglesia el hablar de esto. O sea, yo recuerdo conversar con amigos y todo, porque en la escuela pues nos enseñaban este tipo de temas, ¿no? Y te decían, es que esto no se puede hablar en mi casa porque mi mamá se infarta. O porque entonces pues las cosas pasan y se forman familias de golpe, ¿no? Pero porque los niños y los jóvenes realmente no tienen esta información, ¿no? Entonces, o sea, pues no puedes culpar a un joven por ser precoz cuando tú no le enseñaste a no serlo. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Complementar a tus hijos con una educación espiritual, pero también pues como la educación del mundo, ¿no? Sabes cómo están las cosas afuera y decirle, ok, estos son los convenios, estos son los mandamientos, si vas a guardarlos adelante
Y si sabes que no los va a guardar, pues también prepáralo, ¿no? Al final de cuentas, él ya se va a tener que arreglar con el Señor. Tú sabes que hiciste su parte y que hiciste todo lo posible porque no hiciera las cosas mal. Claro, me llama la atención esta parte que dices, Enrique, que preparemos a los jóvenes, ¿no? Y saber, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, sabemos de qué cosas van a adolecer, ¿no? Y bueno, esa parte de la adolescencia, pues se llama adolescencia, de adolecer. Y es esa parte de poder insistir y enseñar. Y qué bueno que ahorita tenemos esta parte de esta enseñanza, de estas verdades que nos ayudarán a poder ser mejores padres, poder ser mejores esposos, ser mejores novios o novias y poder lograr algo más eterno. Muy bien, jóvenes. Me gusta la clase. Ahora vamos a dividir la clase, jóvenes. Y quisiera que voy a ver si le pueden tomar una captura de pantalla a esto. Muy bien, no he decidido, voy a formar quizás algunos equipos y vamos a dividir. Algunos hablan acerca sobre las bendiciones de ser castos, algunos hablan sobre las consecuencias de ser castos y entonces dividiremos en grupos pequeños y ustedes hablarán o contestarán una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿de qué manera indican la importancia de guardar los mandamientos o las consecuencias de violar la ley de castidad? ¿De qué manera indican la importancia de guardar ese mandamiento? Entonces, voy a dividir y cada equipo va a tener, ¿ya hicieron la captura de pantalla? Muy bien. Espero. Sí, ya lo mandé al grupo. Perfecto. Y entonces ahorita voy a decirles qué equipos van a tomar cada cual, ¿vale? O cuál van a leer. Entonces, somos 26, pero no sé. Vamos de 4 a 5 participantes. Muy bien. Entonces, vamos a darles quizás unos 8 minutitos para poder leerlas, ¿sale? Y después de leerlas, entonces ustedes van a ver qué lectura van a hablar de la pregunta que les comenté. Entonces, equipo 1, vamos a leer las primeras citas de Jacob, Alma de Doctrina y Convenios, ¿vale? Muy bien. Lo que voy a hacer entonces en los equipos, bueno, sí, el equipo 2 va a leer la parte la parte de abajo, o sea, lo que es Salmos, Mateo y Doctrina y Convenios, ¿vale? Y vamos a dividirlo de esa manera así. Y vamos a leer de nuevamente el equipo 3, la parte de arriba, equipo 4, lo de abajo, equipo 5, lo de arriba y equipo 6, lo de abajo. ¿Tienen alguna pregunta? Más o menos. ¿Sí puede repetir la pregunta que vamos a analizar, hermano? Muy bien, la pregunta, si quieren ahorita se las mando por el chat también. Y es las consecuencias, las consecuencias de violar la ley de castidad, ¿de qué manera indican la importancia de guardar ese mandamiento? ¿Cuáles son las consecuencias y por qué esas escrituras nos dicen la importancia nos indican la manera de guardar este mandamiento, la ley de castidad? Muy bien. Entonces, de todos modos, cualquier duda están en los grupos y yo los atiendo, ¿vale? Entonces, 8 minutos, jóvenes, ¿vale?
Me cortó la inspiración, obispo. ¿Qué fue esto? Se cortó solito. Tenían el tiempo medido. Muy bien. Quisiera escucharlos, quisiera escuchar qué aprendieron, qué es lo que sintieron al leer esas escrituras y compartirles. Quien sea, Pues yo quisiera entonces compartirlo con el grupo porque yo no lo puedo compartir con los que estaban. ¿Puedo? Sí. Gracias. Algo de lo que iba a empezar a mencionar es que del libro de la vida del presidente Hinckley, uno de sus discursos habla en cuanto a esto, de pues, la importancia de la castidad y lo que es la moralidad. Y él da un ejemplo de un edificio cuando se derrumba por implosión, es diferente que por explosión, ¿no? Y él daba el ejemplo de dos jóvenes que, bueno, pues faltaron esta ley y por lo tanto dice que en pocas palabras, ¿no? En resumen, a veces eso puede llevar a eso, como una implosión, o sea, es decir, a derrumbarnos y a sentirnos así de esa forma, ¿no? Sin embargo, también existe la expiación. Pero ¿qué es lo que nos puede llevar a esto? A que lleguemos a literalmente derrumbarnos. Pues obviamente es de las cosas pequeñas, proceden las grandes, tanto para bien como para mal. Y creo que todo lo que han dicho de esto de guardar esta ley, pues, híjole, yo creo que hasta desde el pensamiento, ¿no? Desde el pensamiento es que inicia todo. Me gusta que Elder Wells dice, ningún acto viene sin antes haberlo pensado, ¿no? Nuestros pensamientos nos llevan a las acciones y las acciones, pues, a nuestro como carácter, ¿no? Pero es algo muy interesante y que quería compartir. Muchas gracias, Eliot. Es impresionante, ¿no? Esta parte de poder comprender o empezar a comprender esta ley. ¿Alguien más? Yo, obispo. Sí, adelante, Raúl. Pues, sí. Está bien. Pues, yo creo que otro aspecto importante al leer estas escrituras es el tener presentes de que no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también le hacemos daño a otros terceros y ellos lo repercuten, lo sienten también, porque pues sí, a veces podemos premeditar las cosas, pero no llegamos a pensar en qué daño podría hacerle a quienes nos rodean. Y pues creo que eso también lo explica un video de la iglesia, me parece que igual acerca de las adicciones. Hay un video dedicado y pues ahí se ve claramente, ¿no? Como las dos perspectivas que tiene este hermano, las que él persiste en su adicción y poco a poco se ve cómo su familia pues se va separando, y en la otra cómo él se controló, tomó su decisión de arrepentirse y ver que su vida es más iluminada y que incluso su familia es más feliz. Muy bien, perfecto, Gabriel. Entonces, sí recuerdo ese video, he visto ese video y bueno, tenemos muchas advertencias de los profetas en cuanto a estas leyes. ¿Alguien más quiere compartir algo más? ¿No? Perfecto. Ahora, quiero que veamos un video, jóvenes. Vamos a ver, no vamos a verlo todo, vamos a ver una parte y que puedan poner atención con respecto a esto. Es de parte de la esposa del presidente México. Quizás algunos lo han visto, pero bueno, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, muy bien. Si no lo escuchan, me avisa. Como parte importante de la expresión de su amor, el Señor quiere que el esposo y la esposa participen de la maravilla y la dicha de la intimidad conyugal. La intimidad en el matrimonio es ordenada por Dios, ordenada y encomiada por Él, debido a que une más al esposo y a la esposa y los acerca más al Señor. La verdadera intimidad matrimonial conlleva el alma entera de cada cónyuge. Es la unión del cuerpo y el espíritu del esposo con el cuerpo y el espíritu de su esposa.
Esa unión del alma representa lo unidos que están el esposo y la esposa en todos los aspectos de su vida. Trabajan juntos como compañeros, oran, juegan, luchan, crecen y disfrutan de la vida juntos. Se sacrifican el uno por el otro y se alientan a ser todo lo que han nacido para ser. Mis queridos hermanos y hermanas, la intimidad conyugal es sagrada. De hecho, el esposo y la esposa pueden acercarse más a Dios cuando se unen en la verdadera intimidad matrimonial. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para tal intimidad? Tendrán que vivir con rectitud, a fin de que el espíritu pueda ser su compañero y el de su cónyuge. Y esto conduce a la verdad número 4. Para que ocurra la verdadera intimidad conyugal, el Espíritu Santo tiene que ser partícipe. No es posible tener la clase de experiencias íntimas fuera del matrimonio como las que pueden tener dentro de él, ya que el Espíritu no estará presente. El elder Parley P. Pratt enseñó que el Espíritu Santo tiene la capacidad de aumentar, ensanchar, expandir y purificar todas las pasiones y afectos naturales. Imagínense, puede purificar sus sentimientos. Por tanto, cualquier cosa que invite al Espíritu a su vida, a la de su cónyuge y a su matrimonio, aumentará su capacidad de experimentar la intimidad conyugal. Es así de sencillo y de profundo. Por otro lado, cualquier cosa que ofenda al espíritu disminuirá su capacidad de ser uno con su esposo o esposa. Cosas tales como la ira, la lujuria, el no perdonar, la contención, la inmoralidad y los pecados sin arrepentimiento reducirán el intento de lograr intimidad conyugal a algo que no es más que una experiencia sexual. De modo que mientras que el sexo mundano se halla bajo la influencia del mundo y del adversario e implica pasiones carnales, sensuales, diabólicas, la intimidad conyugal ordenada por Dios se halla bajo la influencia del Espíritu e implica pasiones enriquecidas y purificadas por Él. La verdad es que cuanto más puros sean, más maravillosa será su intimidad conyugal. Y con el sexo mundano, todo vale. En la intimidad matrimonial se mantiene el minucioso cuidado de evitar cualquier cosa, desde música, películas, palabras que ofenda al espíritu, a su propio espíritu o al de su cónyuge. Mientras el sexo mundano es lujurioso y mata el amor, la intimidad conyugal genera más amor. El sexo mundano denigra al hombre y a la mujer y a sus cuerpos, mientras que la intimidad honra al hombre y a la mujer y celebra el cuerpo como uno de los grandes galardones de la vida terrenal. En el sexo mundano, las personas se sienten usadas, abusadas y más solas. En la intimidad conyugal, los cónyuges se sienten más unidos y amados, más cuidados y comprendidos. El sexo mundano destruye y con el tiempo arruina las relaciones. La intimidad conyugal las fortalece y fortalece al matrimonio. Sostiene, sana y santifica la vida de los cónyuges y su matrimonio. Se ha comparado el sexo mundano con el pitido de una flauta y a la intimidad conyugal con la magnificencia de una orquesta completa. El sexo mundano llega a ser una obsesión total, ya que jamás cumple sus promesas. La intimidad conyugal ordenada por Dios es gloriosa y continuará eternamente en el caso del esposo y la esposa que guarden sus convenios. En resumen, la intimidad conyugal aprobada por el Espíritu es bendecida por el Señor y es santificadora. Muy, muy bien, jóvenes. Quisiera lanzar esta pregunta, hacer esta pregunta. Entonces, ¿de qué manera el uso del poder de procrear o de la procreación influye en nuestra felicidad en la vida mortal y en la eternidad, jóvenes? Según este video, según la declaración de la hermana Nelson. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Saray, después Elio. Realmente, creo que cuando vemos el tener intimidad física de esta manera, como es pues es algo exaltado, cuando lo vemos de esta manera, como lo ve la hermana y lo mencionaba, creo que todo cambia. Y cuando buscamos que sea de esa manera, pues ya, como lo mencionaba, ya las comparaciones y eso,
creo que es como, pues sí, esa es una bendición que llega a nuestra vida y que tiene una promesa, ¿no? Y que esa promesa, como mencionaba ella, es algo que va a perdurar por siempre. Y al igual los hijos que lleguen a nuestra vida cuando estemos casados o los que están casados, pues es algo que ellos van a estar con nosotros y siempre y cuando también ellos puedan cumplir sus promesas, ¿no? Pero como menciona, creo que se convierte en algo superior, en algo exaltado, cuando tiene este enfoque, ¿no? Este enfoque que no es algo que el mundo nos da, sino es algo que el Padre nos promete. Y que si nosotros lo hacemos de esa manera, pues el Señor nos va a cumplir, ¿no? Como mencionaban, Él nos pide y nos exige de alguna manera, pero Él siempre cumple sus promesas. Muy bien, Sare, muchas gracias. Adelante, Leo. Hermano, pásame ese video, por favor. Sí. En serio. Nunca lo había visto. No, de verdad. Sí. Me hace pensar, más bien recordar, en una plática que tenía con mi mamá. Por eso hace rato que comentaban ustedes que sí es importante la comunicación desde el hogar, ¿no? Porque es mejor pedir consejo de alguien que sabes que no te va a dar un mal consejo y saber que alguien que te ama y que está dispuesto a ayudarte te va a aconsejar bien. Mi mamá, me acuerdo que una plática que tuvimos, pues sinceramente, ¿no? Yo con mi mamá me comunico mucho y ella me dijo eso casualmente, yo no lo había escuchado antes, pero hasta ahorita en este discurso me dice, Elio, tienes que entender que incluso el acto sexual es algo divino, es algo que tienes que consagrar en el momento con tu pareja, porque es una manera de comunicación entre tú y tu pareja cuando llega el momento, y es una manera de conocerse más y de fortalecer esos lazos de amor, esa comunicación, y debe de ser visto desde esa manera, ¿no? Entonces, ahorita que escucho lo que decía la hermana, digo, wow, qué interesante, y es que es cierto, ¿no? Creo que no es como lo mencionan a veces los profetas, como verlo como un entretenimiento o simplemente un momento de placer. Creo que tiene algo divino realmente y va más allá porque es la unión de dos personas, ¿no? Y por eso no puede ser visto como simplemente un momento carnal, sensual y diabólico, como dicen las escrituras, sino realmente es algo divino, esa es la palabra. Y a mí me encanta esto, entonces pásame el video, hermano, por favor. Está bien, Gracias. muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre esto? Si no, haré esta siguiente pregunta. ¿Qué harán para cumplir más o con exactitud estos principios que aprendieron el día de hoy, jóvenes? Esto que han aprendido, ¿qué piensan que pueden hacer o mejorar? ¿Puedo hablar, obispo? Sí, Gabriel, adelante. Pues siempre se nos ha dicho que por cosas pequeñas suceden las grandes, ¿no? Entonces, pues algo sencillo que podríamos empezar a hacer para evitar esta clase de penas personales, si no lo hemos hecho jamás, pues puede ser empezar a ayunar. Y es algo tan sencillo porque el ayuno pues nos enseña que educamos a nuestro cuerpo a retenerse de algo básico como el alimento. Y yo sé realmente que a través de eso puedes controlar muchísimas otras cosas. Pablo dice que el hombre que llega a dominarse o que llega a dominar a su hombre natural, ha llegado a dominarse a sí mismo. Entonces, yo creo que eso es algo primero que se puede empezar a hacer. Me encanta esto que dijiste, ¿no? Si ayunamos y dominamos el cuerpo, podemos dominar más cosas con la ayuda del Señor, la expiación, y mirar siempre ese ejemplo, ¿no? Él pudo dominar ese ayuno y de alguna manera dominar todas esas necesidades temporales. Me gusta mucho, Gabriel, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Espero que estén pensando o estén meditando o realmente esto que sienten, esos cambios, anotarlos en sus libretas, en sus celulares, en sus notas o en alguna parte, jóvenes. Algo que quiero, hemos hablado ya con respecto a este poder o a poder tener cuidado o vivir esta ley de castidad.
estando casados o no. Y viene esta segunda parte, jóvenes, la parte de poder, pues, procrear, ¿no, jóvenes? Para ello quisiera que leyéramos la siguiente cita. Y vamos a pedirle, por favor, a Dari Reta, ayúdanos, por favor, a leer esta cita. Sí, dice, el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Muy bien. Es interesante esta cita. Ahora, ¿cuáles son sus pensamientos cuando consideran esas dos, o cuando consideran estas dos oraciones que están aquí? ¿Cuáles son sus pensamientos al considerar estas dos oraciones? Yo pienso, hermano, que al ser un mandamiento pues dado por el Señor hacia nosotros, el acto sexual entre esposos también puede ser, también puede tener la presencia del Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos, pues sí, procreando, estamos claramente bajo la influencia del Espíritu porque estamos obedeciendo ese mandamiento. Perfecto, muy bien. Es claro, no podemos desobedecer y no tener espíritu. ¿Puedo decir algo, Concha? Sí, adelante, Adán. Es que, como dice, ¿no? Es un mandamiento que nos dio el Señor. Y pues nosotros no estamos en una posición de decir qué mandamiento sí obedezco y qué mandamiento no. ¿No? Por decir, a algunos se les hace más difícil el mandamiento de palabra de sabiduría, ¿no? Entonces, no sé si me voy a entender, pero podemos ser obedientes a todos los mandamientos, pero también no podemos hacer que, como es más fácil mejor hago este. Y como no me conviene a mí como persona, mejor no lo hago. Digo que no es un mandamiento, ¿no? O lo digo otra cosa. Entonces, todos los mandamientos que el Señor nos da, pues es por un propósito y debemos de obedecer todos, ¿no? Claro, y esa es la forma o cómo deberíamos de pensar la mayoría, o cada nosotros que pues de alguna manera tenemos esta fe, este conocimiento y que nos ayuda a ser semejantes a Dios. ¿Algún comentario más? Yo. Adelante, Rari. Sí, ahorita que estaba leyendo eso, estaba recordando que algo que me acuerdo que vi ya a lo último, antes de regresar a casa de la misión, era que está el programa, el curso, no sé cómo se llama, de My Plan, ¿no? Entonces, algo que mencionaba ahí al llegar a la parte del matrimonio y todo esto, decía que tener hijos también es una cuestión de fe y que muchas veces nuestra generación sobre todo piensa como, ok, es que es muy difícil, no tengo la carrera, si no tengo como todas las cosas que según yo debería de tener para tener hijos, tal vez no debería de hacerlo. Pero, y sinceramente mi misma idea como de, pues, ¿para qué voy a tener hijos si no tengo como necesario lo que yo pienso que es necesario? Pero me acuerdo que cuando estaba viendo eso, había una parte que así como directamente decía, ok, ¿dónde está tu fe? Entonces, me gustó mucho y creo que es algo como que es muy cierto, ¿no? Al final de cuentas, el obedecer los mandamientos requiere de fe, porque aunque sea más difícil una cosa o no sepamos exactamente cómo hacer algo, podemos confiar en que mientras estemos haciendo la voluntad, entonces Él nos va a dar los medios para que lo hagamos. Y se aplica a todo, ¿no? Entonces, por eso es que creo que el tener hijos es como, pues nos hacen hincapié de todas maneras en esto, ¿no? No importa si a lo mejor tienes todo el dinero del mundo o no. Muy bien. Y vamos a hablar, más adelante vamos a ver un ejemplo de esta parte de fe y para que no nos vayamos con esa impresión de que solamente hay que ser obediente y ya. Adelante, Melissa. Me gusta mucho cuando veo el video de la hermana Nelson. Hace tiempo estuve platicando con un hermano que él era maestro de BYU al mismo tiempo que estaba la hermana Nelson. Bueno, en ese tiempo no era la hermana Nelson, pero tal vez muchos de ustedes conozcan que la hermana pues era soltera. Y ella siempre hablaba sobre la familia, siempre daba charlas sobre la familia, hablaba sobre el matrimonio. Entonces muchos se asombraban cómo ella podía hablar tan bien de un suceso que pues no había pasado aún en su vida.
Y para mí es un mayor ejemplo ella porque pues casi toda su vida, ¿no? Estuvo soltera, pero esto le ayudó mucho a prepararse y a casarse con un profeta. Y a mí, bueno, ahora cuando se casó era un apóstol, ¿no? Pero pues ya se estaba preparando para casarse con un profeta de Dios. Entonces a mí me gusta mucho el ejemplo de la hermana Nelson y como ella lo explica, yo creo que no hay explicación tan más buena en la actualidad que tengamos sobre el matrimonio y las relaciones, ¿no? Fuera y dentro del evangelio. Gracias, Melissa. Y creo que sí, yo he disfrutado mucho de esas transmisiones, de estos mensajes de ella. Y es importante poder entender realmente lo importante que es este poder, ¿no? De tener hijos y hacer y obedecer, no solamente obedecer por obedecer. Para ello, para reforzar esto que hemos leído, quisiera, por favor, Gabo, ayúdame con leer Génesis 1, 27, 28. Por favor, Saraí, ayúdame a leer Génesis 9, 1. Y por último, Luis Amador, ayúdame a leer Génesis 35, 11, por favor. ¿27 al 28, verdad, obispo? Sí, por favor. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perfecto. Adelante, Saraí. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Perfecto, muy bien. Luis. Sí. Y les dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Perfecto, muy bien. Entonces, reforzando lo que hemos dicho, el tener hijos no solamente es obedecer por obedecer, ¿vale? Ahora, acabo de mandar una cita del presidente Neil L. Anderson. Por favor, ¿quién puede ayudarme a leer esta cita? Si quiere yo. Si quiere. Adelante. Ok, dice. Sí, Grecia, adelante. Perdón. Es el privilegio culminante de un esposo y una esposa que pueden tener hijos, proporcionar cuerpos mortales para esos hijos de Dios procreados en espíritu. Creemos en las familias y creemos en los niños. Cuando a un esposo y a una esposa les nace un hijo, están cumpliendo parte del plan de nuestro Padre Celestial de traer hijos a la tierra. Bien, ahora, ¿por qué piensan que el Señor a través de sus profetas modernos ha repetido el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra en nuestra época actual? ¿Puedo hablar, obispo? Sí, adelante. Pues, creo, bueno, ese es un tema que yo personalmente he hablado con mi mamá muchas veces y el Señor nos lo repite primero porque Él quiere que todos sus hijos, todos aquellos a quienes Él creó, pues vengan y experimenten pues lo que es esta vida. Pero también yo creo que es porque en algún momento pues esa bendición ya no va a estar pues disponible en algún momento. Entonces pues yo creo que es más que nada por eso. Tienes razón, se va a acabar esto en algún momento, el cuerpo se acaba. Muy bien, adelante Saraí o Adán. No, soy yo. Ok. Pues creo que es algo que ha pues recalcado mucho y porque pues no está de más, ¿no? Es algo que es parte del plan de salvación, como lo mencionaban anteriormente, y es esencial que pues los hijos de Dios tengan un cuerpo para poder venir a esa tierra, ¿no? Y poder experimentar lo mismo que experimentamos nosotros, poder formar familias y que pues el plan se cumpla con todos sus hijos. Y algo que aprendí hace, pues sí, 2 años, un poquito más,
es que a lo mejor, como mencionaba Dari, pues es cuestión de fe, y también pese a las circunstancias que sean, es necesario que los espíritus de Dios vengan a la tierra, pese a enfermedades, pese a lo mejor fallecimientos que no pensábamos que ocurrirían, o pérdidas de a lo mejor algún bebé o algo así, pues es necesario, ¿no? Porque pues es difícil, y yo lo he vivido, yo lo viví, y es importante también porque pues es parte del plan de salvación, es parte de lo que el Señor nos dijo, y creo que queda en nosotros poder pues darles ese cuerpo a los hijos de nuestro Padre Celestial, y a lo mejor como pues ni modo, o sea, las circunstancias pues van a ser diferentes, pero vamos a cumplir con ese mandamiento. Y Adán también quiere hablar. Sí, adelante. Considero que la razón por la cual siempre nos dicen o vuelven a repetir ese mandamiento en esta época es porque pues ya no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Digo, a veces decimos, es que cómo voy a traer a alguien a sufrir, ¿no? Yo no quiero que sufra. Digo, es cierto, es un acto de fe, pero si creemos y si conocemos en plan de salvación, digo, va a salir, va todo va a ir bien, ¿no? O sea, no quiero decir, sí, no me voy a preocupar que le voy a de comer y todo. Simplemente sí lo vamos a planear, nos vamos a organizar, nos vamos a preparar, pero el principal punto que quiere recalcar nuestro Padre Celestial es eso, ¿no? Que todos los hijos que esperan, porque así nosotros también esperamos tener un cuerpo, entonces hay más personas. Luego a veces muchas personas me ha tocado escuchar, no, es que, ¿qué pasa si sale con algún problema, ¿no? Mi hijo, si tiene algún síndrome o detalles, ¿no? Y se preocupan mucho por ese punto y ya mejor se casan y viven juntos y haga de cuenta que tienen una familia, pero cada quien por su lado, ¿no? Cada quien su trabajo, su dinero, y pues ya no es una familia, ¿no? Yo lo considero de esa forma. Muy bien, Adán. Ahora, quisiera preguntarles esto, y a lo mejor no tengo como el poder para preguntarles. Yo tengo 2 hijos. Y dice, ¿cuáles son algunas razones posibles por las que hay una tendencia de que las parejas casadas tengan menos hijos? ¿Qué piensan? Pues mi esposo dice que porque le falta fe. Muy bien. Gracias. Muy bien, Guadalupe. Porque ya prefieren planificarlo y ya no pues, aventarse como antes. Bueno, muy bien, Beto. Adelante, Guadalupe, y después María Castelinas. Pues yo pienso, obispo, que muchos de nuestros pensamientos es, ¿qué le voy a ofrecer a mi hijo? Y como, pues yo recordaba que el ofrecerte no nada más es ofrecerse en el aspecto de económico, en el aspecto verlo feliz por un juguete o algo así. Yo lo veo más por traerlo al mundo y por tener una familia eterna, porque el Padre Celestial quiere eso. Muy bien, Guadalupe, gracias. Adelante, María Cristina, y después Eduardo. También hay que considerar que muchas cosas no son factores externos o como superficiales. También hay muchos casos ahorita de enfermedades que las mujeres tienen. Por ejemplo, en mi caso, si yo llego a tener hijos, es posible que no pueda tener más que uno, y no es porque me falte fe o porque no pueda o algo así, sino que es un factor externo en el que yo no puedo decidir. Tienes razón, María Cristalinas. Algunos matrimonios adolescentes de estas situaciones. Adelante, Eduardo. Sí, como decía la hermana, a veces existen esos factores, ¿no? Esos factores de que pues ya no puede o solamente puede tener uno o cosas que llegan a pasar, ¿no? Mi esposa a veces me hace un comentario, ¿no? Porque el embarazo de mi esposa, o más bien dicho, ya cuando el bebé iba a nacer, se complicó y llegó a una cesárea, ¿no? Entonces mi esposa siempre me hace esa pregunta, dice, ¿y tú me vas a seguir queriendo? Y ya nada más puedo tener un hijo. Y le digo, sí, pues te voy a seguir queriendo, ¿no? Eso no es un factor, ¿no? ¿Cuántos puedas tener? Pero mucho de como lo que comentaba, ¿no? Hoy en día el factor principal que afecta en la decisión de tener más hijos
son las preocupaciones que llegan, ¿no? De exactamente los voy a mantener económicamente y todo. Y yo una vez se lo comenté a mi esposa, le digo, qué curioso, ¿no? Que las preocupaciones que ahora nos han inculcado a nosotros son muy notorias, ¿no? Como debo tener esto, lo otro para poder proporcionarlo. Digo, en el caso de las personas de antes no pensaban tanto en qué les voy a dar de comer, cómo vamos a vivir, ¿no? Sino puedo darles el amor necesario, ¿no? Entonces, las autoridades lo han establecido así, que una de las decisiones o de las razones por las cuales podemos tomar el número de hijos que debemos de tener es si realmente podemos cubrir con la necesidad del amor. Más que nada, la necesidad del amor, del cuidado, de estar atento a ellos, más que lo económico. Pero realmente la preocupación más grande que creo que hoy en día se tiene es esa, ¿no? La economía. Puedo darle los lujos que ellos quieran, pero realmente una de las cosas que debemos siempre preguntarnos es, ¿solamente puedo darle lo necesario? Porque lo necesario es suficiente. Los lujos los consiguen ellos. Tienes razón, y para eso quiero comentarles algo, quiero hacerles recordar que el esposo y la esposa reciben bendiciones de Dios que les permitirán guardar el mandamiento de tener hijos incluso durante circunstancias difíciles. Ahora, junto con esto quiero compartir esta cita de el elder Neil Anderson que compartió en una conferencia general. Y por favor, no sé, ¿quién desea ayudarme a leer esta cita, por favor? Saraí, ¿levantaste la mano para leerla o comentar? No, para leerla. Adelante, Saraí, por favor. Sí, está bien. El elder Mason tuvo otra experiencia pocas semanas después de que se casó, la cual lo ayudó a poner en orden de prioridad sus responsabilidades familiares. Él dijo, Mary y yo habíamos llegado a la conclusión de que para que yo pudiera terminar mi carrera de médico, ella tendría que seguir trabajando. A pesar de que no era lo que queríamos hacer, el tener hijos tendría que esperar. Mientras hojeaba una revista de la iglesia, en casa de mis padres, vi un artículo escrito por el elder Spencer W. Kimball. En aquel tiempo, el quórum de los 12, que destacaba las responsabilidades relacionadas con el matrimonio. Según el elder Kimball, una de las sagradas responsabilidades era la de multiplicar y henchir la tierra. La casa de mis padres estaba cerca de las oficinas de la iglesia. Inmediatamente fui a las oficinas y 30 minutos después de leer su artículo, me encontraba sentado frente al escritorio del elder Spencer W. Kimball. Le expliqué que quería ser médico y que no había otra alternativa sino el postergar tener hijos. El elder Kimball escuchó pacientemente y después respondió con voz suave. Hermano Mason, ¿querría el Señor que quebrantara uno de sus importantes mandamientos a fin de que llegue a médico? Con la ayuda del Señor puede tener familia y aún llegar a ser doctor. ¿Dónde está su fe? El elder Mason prosiguió. Nuestro primer hijo nació menos de un año después. Mary y yo trabajamos arduamente y el Señor abrió las ventanas de los cielos. Los Mason fueron bendecidos con 2 hijos más antes que él se graduara de la Facultad de Medicina 4 años después. Muy bien, Sara. Ahora, ¿cuáles son sus sentimientos e impresiones sobre esta experiencia, jóvenes? Voy a hablar yo otra vez. Sí, Saraí. La verdad es que mientras lo iba leyendo me identificaba con la cita. Y algo muy similar igual pues me pasó a mí, ¿no? Yo también ya estoy en el 3er año de la carrera de psicología. Y tuve a Dana más o menos como 2 años antes de iniciar la carrera. Y tuve a mi hijo Abner y de hecho inicié la carrera embarazada. Inicié la carrera yendo a las clases, iba embarazada, pues todos me quedaban viendo, ¿no? Como, no sé, extraño. Todos eran pues jóvenes y algunos eran pues más grandes, eran pocos. Pero no sé, como me miraban un poco raro yendo yo embarazada, pero yo estaba ahí. Y entonces yo pues realmente noté que pues muchos de mis compañeros pues esperaban, ¿no? O sea, me veían raro porque ellos no tenían novio o si tenían,
estaban esperando a graduarse para poder casarse y poder tener su boda de ensueño y después poder tener hijos. Y entonces yo algo que aprendí es que pues a pesar de las circunstancias que pues pasaron, creo que es fundamental tener eso, esa prioridad en la mente. El tener hijos no es algo que nos detiene, porque a veces lo vemos de esa manera, ¿no? Como que es algo que nos detiene, como algún obstáculo para no poder llegar a hacer lo que queremos ser. Y eso habla de la carrera y de otro tipo de, no sé, de aspectos que queremos lograr en nuestra vida. Pero algo que aprendí es que después de que yo tuve a mi hijo Abner y después pues pasaron las circunstancias y pues él se fue de este plano, pero eso no significa que llegue en otro momento otro bebé o algo así, y yo no lo veo ya como algo que detiene, ¿no? Es algo que realmente aumenta mi fe y fortalece completamente a la familia. Nunca vi más bendiciones que cuando yo estaba embarazada y cuando estaba estudiando y hasta la fecha, ¿no? Gracias, Saraí. Gracias por compartir tu experiencia y tus sentimientos. ¿Alguien más tiene algún sentimiento, alguna impresión sobre esto? Adelante, Guadalupe. También como dice Saraí, como que cuando empezó a leer, como el escuchar ese discurso del presidente, como me hizo recordar ahorita que estamos en estos momentos, como ahorita yo tengo a mi pequeña de 2 años y a mi recién nacido y ya tiene 1 mes cumplido, y recuerdo que mi esposo paró por muchas circunstancias la carrera y hace como, cuando yo cumplí el mes, como hace como 15 días, tuvimos la oportunidad de ir a una universidad. Y esa universidad pues tiene la carrera que yo quiero terminar de estudiar y que mi esposo quiere terminar de estudiar. Entonces, yo recuerdo que fuimos y ya, y él iba por otra carrera, no iba por la que está estudiando. Y recuerdo que el Padre Celestial siempre pone las cosas, porque recuerdo que preguntamos por su carrera y le dijeron que cuántos semestres tenían avanzados y así, y le dijeron que le mandaran su historial y el Padre Celestial siempre nos ha bendecido con bendiciones y pues le validaron todos sus semestres y ahora está en la universidad. Y creo que nuestros hijos no son el impedimento, sino nuestra fe es el que nos impide en no hacer las cosas. Como si queremos hacer como estudiar o trabajar o hacer otra cosa, tenemos que tener siempre fe y estar esperando a que el Espíritu Santo nos hable y nos diga, ve en el camino correcto. Creo que a todo mundo nos dan bendiciones siempre y cuando seguimos los mandamientos de Dios y estemos fortalecidos y amarrados a la barra de hierro. Gracias, Guadalupe, gracias con ustedes. Fíjense, hemos hablado en toda esta clase sobre la fe, de escuchar el Espíritu. Sin embargo, muy aparte de tener o tirarnos al precipicio con fe, es tener realmente valor. Tener valor en hacer, en vivir estos mandamientos, en hacer las cosas, jóvenes. Fácil, no lo es, jóvenes. Y sin embargo, con ese salto de fe, entonces tenemos que hacer más o ejercer más que poder solamente creer o tener esa esperanza. Entonces, realmente eso es algo que debemos de luchar o tener en nuestro corazón. Muchos de ustedes que fueron o son misioneros que regresaron del campo o que han regresado, escucharon muchas veces, pues yo sé que es verdad, y sabían que era verdad, pero muchas veces no lo hacían porque tenían esa falta de valor. Entonces, a veces estamos aquí sentados y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero somos perezosos, somos flojos, tenemos miedo de cosas nuevas. Cuando salgamos de esa comodidad, entonces habrán milagros realmente que nos ayudarán a poder realmente ser fieles en esos mandamientos de Dios.
Quiero que leamos esta siguiente declaración, por favor. Y por favor, Karen Cerón, ¿me ayudas a leerla, por favor? Es muy corta, muy chiquita. Sí. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Muy bien, Karen. Entonces, jóvenes, ¿qué ventajas tienen los hijos cuando nacen dentro de los lazos matrimoniales? Los lazos del matrimonio. ¿Qué ventajas? ¿Puedo participar? Sí, adelante. Pues yo creo que crecen siendo unos niños seguros, en un ambiente de amor. Hay muchas cosas que pueden evitarse. Preguntaba hace rato de por qué las parejas ya no quieren tener hijos. Y yo veía que sí, uno de los factores pues es la economía, otro a lo mejor la sobrepoblación, pero uno muy importante es que probablemente muchos, bueno, adultos que son ahora, de niños sufrieron muchas cosas como un divorcio o el abandono, cuestiones así. Y yo creo que es por eso que es importante guardar los mandamientos, para que cuando nosotros decidamos traer hijos al mundo, sea precisamente porque nosotros tomamos esa decisión y lo vamos a hacer con amor, no vamos a traer a personas que sabemos que pues van a estar a nuestro cargo y que son una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando esos niños crecen y se convierten en adultos, pueden contribuir más incluso a la sociedad. Muy bien, Melissa, me gusta esta parte que dices que realmente sí hay una ventaja. Eso no quiere decir que, que dejan de ser hijos de Dios, sino que realmente esto favorece un poco el entorno. El crear que es un ambiente de un papá y una mamá en un ámbito pues de constante trabajo y lucha, eso nos hace mirar y tener una perspectiva en la cual debemos de trabajar juntos, ¿no? Y entonces esta parte viene como lo que hablábamos al principio, en una educación temprana, en lo que ellos están mirando por medio del ejemplo. ¿Sale? Y no solamente es que trabaje uno, sino trabajamos los dos. El presidente Nelson lo declaró en esta conferencia general, ¿no? En la reunión del sacerdocio hablaba acerca de que, hablaba acerca de 4 pasos y decía que en uno es cuando el hombre se sienta en consejo con su esposa a hacer cambios en su hogar para que pueda ser realmente algo sagrado. Muy bien, jóvenes. ¿Algún comentario más? Muy bien. Vamos a ver este video y con quizás ya terminamos. Y bueno, vamos a poner atención. Es el privilegio supremo de un esposo y una esposa que pueden tener hijos, proporcionar cuerpos mortales para esos hijos espirituales de Dios. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Vamos adelante con fe, reconociendo de nuevo que la decisión de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos es asunto entre el esposo, la esposa y el Señor. Recientemente mi hija me habló de un blog escrito por una madre cristiana que no es de nuestra fe y que tiene 5 hijos. Ella comentaba, al crecer en esta cultura los hijos ocupan un lugar más inferior que el ir a la universidad, ciertamente más inferior que el viajar, más inferior que el poder salir por la noche a divertirse. Después agrega, la maternidad no es un pasatiempo. Uno no colecciona hijos porque nos parezcan más bonitos que las estampillas. No es algo que hay que hacer si se las arregla para encontrar el tiempo.
Es para lo que Dios nos dio tiempo. Y tomó Jesús a un niño en sus brazos y dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, jóvenes. ¿Qué pensamientos y sentimientos tienen con respecto a ayudar a nuestro Padre Celestial a cumplir con su plan, a traer hijos a este mundo? ¿Qué pensamientos y sentimientos tienen con respecto a ayudar a nuestro Padre Celestial a cumplir con su plan al traer hijos a este mundo? Adelante, Saraí. Raúl, ibas a decir algo y después Saraí. Sí, pues sencillamente que estamos haciéndole justicia a su causa y cumpliendo a la vez con los mandamientos que Él nos dio. Ya, eso es todo. Gracias, Gabrielito. Adelante, Saraí. Creo que a veces hay que hacer de lado, ¿no? Todos esos pensamientos o pretextos que tenemos, porque pues, es verdad, ¿no? A veces son pretextos y a lo mejor es falta de fe también. Creo que es un poco de todo, pero hacerlos a un lado y pensar más como el Señor, ¿no? Como el Señor lo pensaría, no como yo, Saraí, o como nosotros lo pensaríamos, sino pensar en esto con un fin más eterno y no quedarnos solo con las cosas del mundo, ¿no? Porque pues sí, o sea, realmente el dinero, no sé, la carrera o algunas cosas, pues sí, es importante y es algo que aprendí mucho en la clase de matrimonio eterno, ¿no? Que es algo que es importante, pero no lo es todo. Entonces, es parte esencial, pero creo que es quitarnos ese miedo y armarnos de valor. Muy bien, Sara. Sí. Muy bien, Sari, muchas gracias, dice Liel. Yo siento que me tengo que poner a procrear ya, aunque mi esposo le falta fe. Gracias, Liel. Adelante, Liel. Sí, creo que es también quitarnos un poco el ser egoístas, porque pues tal vez, ¿no? Por querer viajar, por querer comprarse algo, es como de, bueno, vamos a postergarlo tantito, ¿no? Hay que comprar esto, aquello, y cuando en realidad es de las bendiciones más especiales que se pueden vivir, pienso yo. Digo, no tengo hijos, pero el ver a mi hermano con sus hijas es algo que motiva, ¿no? Y ver a las niñas, como, bueno, cuando chillan ya no me gusta, pero dice él, hasta eso es bonito, ¿no? A veces cambiar pañales y todo es una experiencia muy interesante y que solamente se puede vivir en los lazos del matrimonio. Entonces, pero pues sí requiere de incluso olvidarse de uno mismo para que pueda suceder algo así. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Quizás algunos de ustedes tengan diferentes criterios, tengan diferentes pensamientos, ideas y costumbres, porque a veces también es esa parte, el contexto de las tradiciones en nuestras familias o cómo nos ha creado nuestros padres, nos hace ver que lo que declaran los profetas, pues sí, pero no. A veces nos cuesta y no digo que está mal, lo único que debemos de hacer es realmente como cuando nos piden preguntar que estas cosas son verdaderas. Eso es lo que tenemos que hacer únicamente, ser constantes en orar, preguntar que es verdad. Y yo siempre en la misión decía a aquellas personas que conocían el Evangelio, pues también es necesario que pida al Señor que sea valiente, porque a veces eso es algo también indispensable en nuestras vidas para poder ser obedientes en los mandamientos, jóvenes. Entonces, quizás muchos de ustedes no están casados y esa es la intención de que ustedes puedan ver con estos cursos que hay felicidad, jóvenes. No, el que lloren los niños, el que se enfermen, el que tengan necesidades, el que coman como
como si nos odiaran como padres, pero no, es algo tan bonito, es algo tan especial que uno empieza a valorar, ¿no? El preocuparse por ellos, no solamente por los hijos, primeramente por aquella persona, bueno, en mi caso, mi esposa, por aquella que siempre he estado al pendiente de ellos, ¿no? Y dar lo mejor que uno puede por ellos. Entonces, este es uno de los propósitos, jóvenes. Esto es la manera del Señor. Yo en esta ocasión no declaro nada, más que doy mi testimonio. Yo puedo disfrutar, jóvenes, con sinceridad, el tener a mis hijos. Disfruto las adversidades que hay. A veces lloro por las dificultades. Ahora en la adolescencia, en mi hija, en las enfermedades y por las diferentes circunstancias. Pero el Señor siempre abre las ventanas del cielo. Yo puedo testificarles que ese es su plan y que debemos de ser valientes. Y es nuestro ejemplo a seguir, Cristo. Sigámoslo, seamos obedientes como Él lo fue. Y entonces seremos bendecidos. Si no hay nada más que decir, testimonio con respecto a esto, lo declaro y testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. Melissa, tu tiempo para terminar con la asistencia. Obispo, perdón. Adelante. Me daría la oportunidad nada más de compartir algo con ustedes. No voy a citarlo, pero por lo que estábamos hablando del tema de la moralidad y la castidad y esto, la verdad es que quiero compartirles un discurso buenísimo del Elder Callister que habla acerca de la norma del Señor en cuanto a la moralidad. Es un devocional muy padre. Lo voy a dejar en el grupo, nada más como comentario extra. Y espero que pueda ser una buena experiencia para ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Perfecto, jóvenes. Muchas gracias. Espero haya ayudado esta clase a ustedes. Y Melissa, muchas gracias. Es tu tiempo. Gracias, hermano, por esta clase y